des Vamos a situations escuchar un análisis de la situación alimentaria en Natal durante la pandemia COVID-19 con el consumo de productos que vienen directamente del campo, o sea, productos locales. Eso se ve mucho en Francia, también esa demanda del circuito corto, del suministro, agroecología. Son temas que se han puesto muy de moda durante la pandemia. Muchísimas gracias por su paciencia y pido disculpas. Bueno, la verdad es que somos un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad Federal del, del Norte, biología, gastronomía, varias especialidades. Y vamos a presentar una reflexión preliminar sobre las situaciones alimentarias observadas en Natal durante el confinamiento y hablaremos de una campaña de solidaridad que organizamos durante la pandemia. La crisis, sus efectos sociales y económicos hicieron estragos y pusieron de relieve disfunciones en el acceso a la alimentación en las urbes y en los extrarradios. Diferencias también entre el campo y la ciudad. Diapositiva, por favor. En una fase muy temprana, grupos vulnerables manifestaron necesidades y agricultores también que no podían vender su producción. El gobierno reaccionó lentamente y por ello se movilizó la sociedad civil para reducir o aliviar los efectos. Campañas de recogida de alimentos fueron organizadas. Mujeres son las que tomaron estas iniciativas de solidaridad. Vamos a ver cuál ha sido el papel de las mujeres en los intercambios a través de nuestro ejemplo de iniciativa. Hablaremos también de los resultados de esta reflexión. En realidad, todavía las cosas no están claras y estamos de momento en plena pandemia y confinados. Presentaremos datos que podrán ser explotados. Esto será ocasión de abordar temas de género, pero sin ahondar porque no tenemos a ningún especialista en este tema. Hablaremos también del compromiso político, ver cuáles son los distintos modos de consumo y los hábitos de consumo y alimentación en Natal. Trataremos de entender también que la vida familiar se sustenta en una solidaridad organizada en las barriadas populares que son una especie de extensión del espacio doméstico, por lo menos así se les percibe. A continuación, hablaremos del contexto general del tema alimentario en Brasil y describiremos la iniciativa Feira Solidaria que se benefició de la ayuda de agricultores y familias del extrarradio de las zonas periurbanas y tomaremos en cuenta un centro religioso del Cordon Bleu para organizar esta solidaridad. Diapositiva, por favor. Bien. El informe de la FAO sobre inseguridad alimentaria, julio de 2020, y un informe sobre el poder adquisitivo de las familias que fue publicado el 17 de septiembre, nos facilitaron cifras para entender la situación en materia de alimentación, que es una situación realmente alarmante. En 5 años se aprecia un aumento de 3 millones de personas que no tienen acceso a la alimentación. Y en el norte y noroeste, como vemos en el mapa, todo en rojo, es la parte más afectada. La mitad de los hogares recibió una ayuda alimentaria de urgencia por parte del gobierno. Más de 10 millones de brasileños, pues el 4,6% de la población, que están en una situación marcada por la inseguridad alimentaria grave, aguda. Esta situación se torna aún más difícil en las familias monoparentales que dirigen mujeres. El 52% de las familias que sufren de inseguridad las dirigen mujeres. La pandemia arrancó en marzo del 2020 y esto es llover sobre mojado, sobre todo en las ciudades. Se acentúan todas las desigualdades raciales, políticas, entre géneros. En un país en crisis política, el impacto es sin precedentes
en la salud de las personas más vulnerables. No sabemos todavía cuál es el alcance de estos daños. En el estado de Río Grande del Norte, 400.000 familias han manifestado o han pedido ayuda oficialmente, y en la capital, donde viven 800.000 personas, el 57% de las familias se benefician de estas ayudas, y el 65% de las mismas que están en extrema pobreza son o negros o mestizos. El 27% están sufriendo de inseguridad. Las mujeres negras son las que más sufren, ganan la mitad de un blanco y se ven afectadas doblemente por el desempleo. Trabajan en puestos muy precarios, cocineras, manicura, etcétera. A veces trabajan a jornada doble, a veces triple, porque tienen que cuidar a sus niños de matrimonios distintos, pero también ocuparse de personas de la tercera edad, y tienen también nietos. De la noche a la mañana, personas precarias de este tipo se encontraron con sus ojos para llorar. La situación en el extrarradio también se deterioró, y en el campo y en la ciudad, debido al cierre de las cantinas o los comedores escolares, que es donde los niños pobres podían justamente comer por lo menos una vez al día. Las desigualdades sociales se han ahondado y afectan hoy a estas amas de casa que tienen que dedicar más tiempo a los niños, que no van a a la escuela, y que tienen que ocuparse de las personas frágiles de la tercera edad. El problema de la intención es un problema de sociedad e impactó directamente a las mujeres, sobre todo en los barrios pobres. Las mujeres en casi todos los casos son las jefes de familia, reciben ayuda alimentaria de Bolsa Familia, que es un programa de asignaciones familiares que se estableció en el 2003. Además, hay una ayuda de urgencia que ofrece el Gobierno desde el 2020, con prioridad a estas familias y a los trabajadores del sector informal. Según las regiones, la economía informal puede llegar hasta el 40 o el 50%. Siguiente diapositiva. En el ejemplo que tenemos de la Feria Solidaria, esta iniciativa nació en el contexto de la crisis alimentaria, y los productos de 6 colonias agrícolas que son fruto de la reforma agraria se vieron sin la posibilidad de vender y pudieron justamente comercializar sus productos gracias a una campaña solidaria. Entre mayo y junio de 2020, 4 campañas fueron organizadas. 15 toneladas de frutas y hortalizas fueron repartidas a más de 2.000 familias en situación de vulnerabilidad social. Se habían inscrito en asociaciones culturales o en iglesias de las barriadas periféricas de las ciudades. La cuarta edición contó con 700 cestas distribuidas. Entre los voluntarios y contribuidores encontramos más mujeres que participaron en las actividades en el ámbito privado, atención doméstica, alimentación, niños. En el ámbito público participan más en las acciones como justicia social, medioambiental, solidaridad. Estas campañas, organizadas en las redes sociales, en particular en grupos WhatsApp e Instagram, se establecieron. Bueno, aquí vemos el mapa de Natal. En rojo tenemos los barrios beneficiarios y en azul los productores. En amarillo es el ejemplo que veremos posteriormente. Diapositiva siguiente. Ha habido otros proyectos existentes para un acercamiento del productor al consumidor. Antes de la pandemia,
Y el movimiento de Sin Tierras está muy implantado en la región y es uno de los principales actores de este acercamiento. Cuenta con el apoyo del Estado. Es nuestro Estado el que está dirigido por la única gobernadora mujer de Brasil, que estableció medidas de apoyo a los agricultores y sus políticas están en curso de implantación, así como una distribución de 60 toneladas producidas en las cooperativas agrícolas. Durante la crisis y el confinamiento se han multiplicado las iniciativas de venta y distribución por WhatsApp, lo que permitió acelerar los contactos entre productores, militantes y nuevos consumidores que recibían cestas en los barrios pobres. En el caso de las clases medias, las mujeres se ven más preocupadas que los hombres para consumir productos que emanan de la agricultura sostenible que actualmente están llegando hasta los supermercados. Diapositiva siguiente. Cuarta edición, 107 personas donantes y más de la mitad son mujeres. Entre los beneficiarios de los 85 cestas recibidas, el 65% son también mujeres. Diapositivas siguientes. En todos los casos, la distribución y la recepción de los alimentos hacen que las mujeres estén en el proscenio. Aquí tenemos un ejemplo de solidaridad. Tenemos una visión de la ciudad, ahí atrás el centro de la ciudad, y lo que vemos en la parte de adelante es el barrio de la zona norte, el barrio popular, donde está implantado nuestro ejemplo, nuestro centro religioso. Los fieles de este centro religioso que estuvo cerrado durante la pandemia, así como los habitantes del barrio popular, estamos hablando de aproximadamente 1.800 familias, son los primeros beneficiarios de esta Terre Solidaire en mayo. El centro religioso está en el barrio de Nuestra Señora, que es donde viven más de 100.000 personas. Es una especie de ciudad dormitorio, llaman en Francia. La zona norte agrupa a las personas que van a trabajar del otro lado del río, en Natal, en los servicios particularmente. Es un barrio a través de ocupaciones ilegales de terrenos, con mucha violencia, muchos problemas de inseguridad. Es un barrio sensible. Hubo una investigación en 2018 ante 4.000 familias por parte de la responsable María Rita. El 90% de las familias reciben esta ayuda del gobierno. El 18% de los niños no está escolarizado y más del 80% de los barrios están dirigidos por mujeres. Y eso, bueno, hemos de considerar esa situación, pero es una situación corriente en Brasil. Es decir, que las mujeres sean jefas de familia o del hogar en estos barrios en particular. Históricamente, estos centros reciben a los afrodescendientes y se construyeron por zonas poco valorizadas y con la participación de personas de clase popular. El centro desempeña un papel muy importante en la distribución de alimentos. Los cultos se organizan en torno a ofrendas y platos cocinados para las divinidades. Luego se consumen entre los diferentes participantes. Además de ser un lugar de culto, es un espacio cultural que ofrece capacitaciones, formaciones de ayuda mutua, específicamente dirigidas a las mujeres. Aquí vemos la solidaridad de vecindario y lo que resulta interesante, y es algo nuevo, María Rita es candidata al Consejo Municipal de las próximas elecciones
o sea que es su marca, una entrada de las mujeres en la vida pública, fuera de la cocina, para así decirlo, pero dentro de la preocupación social por el bienestar de las familias. Como conclusión, compromiso de las mujeres de las diferentes clases sociales en acciones de sociedad, como hemos constatado. Por otra parte, hemos visto a través de esta acción lo importante que es fortalecer los vínculos entre la campaña, los productores, o el campo y los productores, y la ciudad. Las familias en periféricos que no eran clientes directos de estos pequeños productores. Antes, estos vendían en particular a las clases medias, y las políticas de ayuda del Estado en el plano local reemplazan las políticas gubernamentales que se han detenido. Finalmente, sin estas acciones sociales, en las que las mujeres parecen ser protagonistas y principales beneficiarias, la crisis se atenuó momentáneamente. Sin embargo, la crisis alimentaria en las zonas periféricas sigue siendo crítica, y las perspectivas a corto plazo implican que un poco menos de la población se encuentre en situación de riesgo alimentario en poco tiempo. Les agradezco a todos la atención prestada y les pido ya disculpas por los problemas técnicos y además por el desfase horario.